Feliz martes, amigos, tengan todos ustedes bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Sí, señores, muy buenas tardes. En el programa de hoy traemos para ustedes nuestra sección acostumbrada de los martes. Vamos a hablar de un punto candente en la economía. Y el tema de hoy pues tiene que ver con el futuro de absolutamente todos nosotros en este país. Venezuela se queda sin dinero. Como tenemos costumbre, los martes nos acompaña nuestro invitado, David Feldman, y por supuesto Darcy y mi persona. David, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, David, gracias. Y queremos decirles a ustedes que justamente esta sección, un punto candente en la economía, va a ser desarrollada en los 3 segmentos del programa por solicitud de la audiencia, porque son temas que necesitan y requieren bastante tiempo para dilucidar, para decodificar y llevarles en la mayor medida posible a ustedes el análisis crítico reflexivo, porque ustedes, nuestra audiencia, se lo merecen. ¿Venezuela se queda sin dinero? Un buen interrogante. Pero ¿por qué nosotros decidimos llevar a cabo este tema hoy, desarrollarlo aquí en el programa? En base a datos suministrados por nada más esta semana pasada que recién acaba de culminar. José Guerra, lo decíamos en la entrega de ayer, Fidel y David, dijo que ya bancos regionales como el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, como el Banco también Interamericano de Desarrollo, ya no le van a otorgar préstamo a Venezuela. Sari Levy, que es una profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en declaraciones que dio también la semana pasada, el viernes exactamente, dijo que el país corre alto riesgo. Nada más, ¿por qué? Porque cuenta en la actualidad con el nivel de reservas más bajo de los últimos 50 años, 10,5 millardos de dólares, Fidel, y con todos los compromisos de deuda que debe sostener y que debe enfrentar para este año 2017, ¿cómo vamos a quedar, David y Fidel? Bueno, quizás el primer tema pues, que hay que conversar es que ciertamente las reservas están muy bajas, pero igualmente bajas están los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo de un país que depende en un 90% de su economía de las exportaciones de este rubro. Los precios del petróleo han descendido radicalmente desde el año 2014 para recuperarse un poco en los últimos meses, pero sin embargo, pues estos precios son muy bajos en comparación con años anteriores. Además está el problema también, el tema de la reducción de la capacidad de producción, ¿no? De petróleo. Entonces, todo esto pues dibuja un contexto de ingresos exiguos y capacidad, digamos, propia vía ahorro de reservas para poder cumplir con las obligaciones internacionales. Y eso pues genera, digamos, una inquietud muy grande porque está el país en capacidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, está el país entonces en condición de ser reconocido internacionalmente como un pagador. ¿Cuándo un país entra en quiebra, David? Un país entra en quiebra cuando cesa de pagar su deuda. Así entra en cese de pagos. Se llama default. El default. Y se originaría en lo que estamos conversando, no tener los ingresos suficientes para pagar o... Un país necesita crédito. Necesita mantener líneas de crédito con el exterior. Cancela deudas, adquiere otras. Un gobierno con capacidad maneja el crédito desde el país y teóricamente no debe pasar nada. Si la gestión del gobierno es mala, se le acaba el crédito, se le acaba el efectivo, no puede pagar deudas y viene el default, la quiebra económica. O sea que las razones están en una cuestión de ingresos o de manejo. Sí, las teorías económicas explican que la quiebra de las naciones sobrevienen a una situación posterior a un gran conflicto bélico, ¿no? O sea, posterior a las guerras, las naciones que pierden los combates, que pierden la guerra, pues quedan en una condición económica muy disminuida y muy comprometida, porque de hecho tienen que, digamos, pagar efectos de guerra de los daños ocasionados. Y la otra gran razón
es el sostenimiento a lo largo del tiempo de varias gestiones de gobierno, de malos gobiernos que en desorden pues provocan una situación interna económica comprometida en donde el país no tiene un buen desempeño y no hay un ahorro entonces posterior para poder cumplir con las obligaciones. Pero como nosotros estamos aquí tratando de forma interrogante, Venezuela se queda sin dinero. También vale interrogar y vale preguntarse, David y Fidel, ¿por qué un país se queda sin dinero específicamente? El caso nuestro, Buena el caso pregunta. de Venezuela. El caso de Venezuela es tradicionalmente mala gestión del gobierno. Venezuela es verdad que le han reducido los precios petroleros, pero la crisis venezolana, el derrumbe venezolano comenzó antes del derrumbe de los precios. Ya era una mala gestión del gobierno. Claro, el precio del petróleo se reduce a la mitad, eso Afecta, claro, por supuesto, pero el problema de la crisis venezolana fue antes del derrumbe de los precios. Estoy de acuerdo contigo, David, y porque Darcy. Totalmente de acuerdo. Es que es de lógica. A ver, si el descenso de los precios del petróleo fuese el origen único de la crisis económica de un país, todos los países petroleros del mundo estarían viviendo una crisis semejante a la venezolana. Y eso no está ocurriendo, precisamente porque en esos países han tenido gestión de gobierno diferente que les permite manejarse de otra condición. El problema en Venezuela es gerencia, gerencia de la cosa pública. Sí, se dice y ya se ha generalizado que la causa principal de la crisis y de el descenso de las reservas internacionales es por la caída de las importaciones de los precios petroleros desde el año 2014. Estamos de acuerdo aquí nosotros tres que esta crisis, este problema viene dado desde antes de este año 2014. La mala administración también y todo en cuanto a que no se ha sabido canalizar los recursos, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras con mentalidad de inversión, sino de gasto, que es muy diferente, ¿no? Y de gasto dispensioso. Por supuesto, que ahí está justamente el problema y de las medidas que hay que tomar en Venezuela es la disciplina fiscal, porque el gasto público abultado, parasitario y totalmente improductivo es lo que se ha incrementado considerablemente en estos últimos años. Debemos cumplir con compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Punto de Economía. Estamos conversando hoy, aquí en Un Punto Candente. ¿Venezuela se queda sin dinero? Estamos en un mundo de economía y hoy en nuestro segmento de Un Punto Candente en Economía estamos analizando el tema de ¿se queda Venezuela sin dinero? Porque eso es un tema que está en boga, dado la situación económica que está viviendo el país, el riesgo de que caigamos en default, como estábamos conversando hace unos minutos, y digamos disparado a la situación por el hecho de que el Banco Latinoamericano de Financiamiento Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, ambos organismos decidieron no prestarle más dinero a Venezuela y esto pues dispara, digamos, las alarmas. La pregunta de las 1000 lochas, como decíamos criollamente, antes, es: ¿está Venezuela en capacidad de pagar su deuda externa? Porque esto tiene mucha relación con la situación que está viviendo PDVSA. ¿Qué pasa, David? ¿Qué opinas tú? ¿Estamos en condición de pagar la deuda? La estrategia del gobierno hasta ahora ha sido dar prioridad al pago de la deuda, de los bonos, a costa de importación de alimentos y medicinas. Sacrificar la población del país a cambio de tratar de sostener los pagos externos. Eso es una estrategia equivocada. La estrategia del gobierno debe ser refinanciar la deuda. Hacia allá debería apuntar, ciertamente. Porque, amigos, el país tiene, como estábamos comentando, 10.500 millones de dólares, 10.5 millardos de dólares en reservas internacionales, pero la mayor parte de esa cantidad de dinero está cifrada en oro monetario. Solo 2.800 millones de dólares aproximadamente están en efectivo. De manera que, teniendo enfrente compromisos de pago de solo intereses este año 2017 de 7.500 millardos de dólares, más otras minucias y capital de deuda, estamos hablando de unos 11.000 millones de dólares que superan, en todo caso, la totalidad de las reservas.
De allí la duda de si el país estará en capacidad de pagar, y de allí la pregunta, ¿no?, que nos estamos Exactamente, haciendo. porque de acuerdo a la información, al monto de reservas que se ha publicado con el que dispone el país en la actualidad, tanto líquidas como reservas pasivas, que se corresponde al oro, con los pagos que debe hacer, los compromisos cumplidos, que debe cumplir para este año 2017, el descenso en lo que se corresponde a ingresos petroleros por las ventas de crudo, etcétera, etcétera, pues cada vez parece ser que se le hace más dificultoso al gobierno venezolano pagar la deuda. Al no tener la capacidad, David, como tú decías en el segmento anterior, pues se entrará en una situación de default. Muchos analistas, no solamente nacionales como internacionales, también lo han dicho, que estamos viviendo un default asolapado. ¿Qué crees tú, David? La estrategia del gobierno está equivocada. El gobierno debe refinanciar su deuda a más largo plazo y liberar recursos para importar alimentos y medicinas y aliviar a la población. Exactamente, es una salida, ¿no? Llamar a los acreedores y refinanciar la deuda. Ajá. En las actuales condiciones, el gobierno no está en condiciones de cumplir la deuda, su deuda externa. En un año o 2 años viene un default. Eso es inevitable. En las condiciones actuales. Si no toma las medidas que debe de tomar. Y sin embargo, fíjese también, y no solamente eso, lo que los reportes, las informaciones que han suministrado calificadoras como Standard & Poor's, también como Nomura Holdings, han dicho que el país, de acuerdo a su desempeño tan, vamos a decirlo así, tan crítico en cuanto al manejo de lo económico, pues cada vez... Nada más la semana pasada la calificadora Standard & Poor's dio CCC a el riesgo país, aquí a Venezuela, negativa. Tendencia negativa, el peor desenvolvimiento, la peor calificación de países de América Latina. Y del mundo. Y del mundo, por supuesto que sí. Como opción, refinanciar la deuda es una salida. ¿Qué significa refinanciar la deuda? Convendría explicarlo un poco a la audiencia. Consiste en hablar con los acreedores y fijar términos de pago de deuda a más largo plazo. Extender los plazos para suavizar. Eso también puede combinarse con créditos puente del Fondo Monetario Internacional para estabilizar el nivel de reservas. Sería una estrategia combinada. Una estrategia combinada. Claro, a cambio de eso hay que congelarse de ciertos gastos, hay que privatizar. Algunas empresas. Y David, y dentro de ese congelamiento de gastos estarían los gastos de orden social. Sí. Que implica, porque ajustarse a todos los requerimientos exigidos por el Fondo Monetario Internacional implica un costo social. Y hay que ajustarse, sobre todo porque requiere severidad, requiere mucho sacrificio, sí, indiscutiblemente, pero porque se llegaron a extremos. Requiere disciplina fiscal. Exactamente. Que de todas formas el país tenemos que hacerlo. Sí. ¿Recurre al fondo o no? Recurre al fondo. Correcto. Claro, y el Fondo Monetario ciertamente ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Ha evolucionado también, se ha modernizado, por decirlo de alguna manera, y el manejo que tuvo el Fondo Monetario de la última crisis económico-financiera de default de Grecia en el año 2011 para acá, no obligaron, digamos, con ese recetario rígido de que el país tenía que necesariamente hacer una serie de medidas para poder recibir el apoyo. En eso ha cambiado un poco el fondo, de ir permitiendo con algo más de flexibilidad, pues, digamos, su participación. Está, por supuesto, del lado de Venezuela, si el gobierno venezolano acude o no al Fondo Monetario en solicitud del apoyo, porque el apoyo tiene que venir por solicitud del país. Y el gobierno venezolano ha manifestado reiteradamente que no acudiría al Fondo Monetario. Y yo creo que evitando el recurrir a este organismo multilateral, como lo decía David anteriormente, ha priorizado entre pagar, sí, cumplir su compromiso de deuda soberana o importar alimentos y medicinas tan prioritarios para toda la población en la actualidad. Y ahora, pues no tiene capacidad para pagar su deuda y mucho menos para importar. Esas son las realidades que vivimos. Amigos, tenemos que ir a un corte comercial, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y regresamos en nuestra tercera parte para concluir el tema. Venezuela se queda sin dinero, ya venimos.
Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira, conversando, como todos los martes, bien candentes, en un punto candente en la economía. Venezuela se queda sin dinero. Fidel y David, muchos calificadores han dicho que Venezuela podría quedarse en un año sin dinero, al punto que ya no tiene, no llegará al momento en que no tenga dinero ni para imprimir sus propios billetes. Sí, son cosas que es por lo que hemos venido hablando. Pues, sin embargo, el gobierno está jugándose la carta de la suerte, ¿no? No, pero esto no es cuestión de azar. Esperando, sí, pero así se manejan, esperando un incremento sortario de los precios del petróleo, de que estos regresen a escenarios de 70, 68 dólares por barril. En la actualidad estamos alrededor de los 46, 47 dólares. Sí, ha habido una leve recuperación. Una recuperación importante, pero ante la caída de la producción, caída que por cierto ha sido estimulada en una forma importante a finales del año pasado, porque el gobierno no cumplió con obligaciones de pago con dos empresas transnacionales muy importantes en el mundo petrolero y que trabajan en Venezuela, digamos en la actividad de perforación, ¿no? Y entonces estas empresas se retiraron del país y afectaron evidentemente pues la producción del rubro. Esa es una situación que tenemos y esto se refleja, como estábamos comentando ahorita, en el comportamiento de la moneda. Por ejemplo, en 2014 un dólar equivalía a 100 bolívares, valor de calle. Estamos hablando del dólar libre. El 1 de noviembre del 2016, hace apenas unos meses, el mismo dólar valía 1.567 bolívares. Un mes después, en diciembre del año pasado, hace apenas unos meses, ya costaba 3.480. En la actualidad está rondando los 4.000. Entonces, eso es un efecto de esta situación que estamos viviendo, del impacto que tiene la economía, el desempeño de la economía sobre la moneda, y eso en el contexto internacional, sumado al hecho de no tener reservas suficientes y los bajos precios, pues nos expone efectivamente. Y sobre todo también surge una interrogante aquí, que es muy importante hacer. ¿Qué ocurre, David y Fidel, cuando un país se declara en quiebra? Hay que recordar que hay países que se han declarado en quiebra. Alemania en el año 23 y en 1945, Grecia en el 2012, Argentina en el 2000, Islandia en el 2008. Hay países que se quedan sin dinero, hay países que quedan sin capacidad para pagar su deuda externa. Ha ocurrido. Ha ocurrido. ¿Qué le pasa a esos países? Hay una recesión interna. Puede haber un corralito a los ahorros internos. Para evitar que salga el dinero. Para evitar que salga el dinero. Se presentan devaluaciones masivas, hiperinflación. Eso es lo que le pasa a un país cuando se declara en quiebra. Y me llama mucho la atención, porque analistas, repito, de Standard & Poor's, de Nomura Holdings, también de esta calificadora de Morgan, en fin, han dicho que el país podría quedarse en un año sin dinero, David. Sí, hay ese riesgo si no se cambia la política económica y no se cambian las prioridades como las está enfrentando el gobierno. En un año podemos estar en una situación de quiebra. O sea que la situación de verdad es insostenible y cada vez más. Porque dado el nivel tan bajo de reservas, dado el nivel tan bajo en la producción, el descenso en cuanto a ingresos por conceptos de materia petrolera, de exportaciones petroleras, en fin. Entonces el espectro a futuro es bastante complejo. Al punto que el Fondo Monetario Internacional ha dicho, tiene proyectada para este año una inflación de más de 2.800% y casi el doble para el próximo año, para 2018. Por eso, y en esas condiciones, entonces, ¿cuál es el impacto sobre la vida, sobre la calidad de vida del venezolano? Y hablar de calidad de vida, Fidel, en la actualidad. ¿Hay calidad de vida? Sobre todo el impacto en la... mira, yo diría el impacto que puede tener esto en la subvivencia actual del venezolano, David. La población venezolana está siendo sacrificada porque se está dando prioridad al pago de la deuda externa y no a la importación de alimentos y medicinas que necesita la población de este país. Pero hablemos ahora de pronto de algo positivo. ¿Tiene salida la situación del país? ¿Hay manera de recuperar esta condición económica que estamos sufriendo en este momento, aun cuando llegásemos potencialmente, eso está por verse,
a una situación de default, de quiebra, ¿está el país en capacidad? Sí, sí está en capacidad. Yo opino igual, yo creo que sí. Por supuesto que sí. Es una... Perdón, David. A ver, si retiramos el control de cambio, cambiamos el modelo económico, hacemos los acuerdos de refinanciamiento con los acreedores afuera, tomamos créditos puentes ya sea de la banca comercial o del Fondo Monetario Internacional y hacemos la política fiscal adecuada, el país tiene perfectamente viabilidad y se puede recuperar. Claro, porque este es un país con muchos recursos. Por supuesto. Es lo que hemos siempre hablado nosotros Exacto. aquí. El problema nuestro no es económico, porque no es un problema de inexistencia de recursos para la producción. El problema es otro. Claro. El problema es cultural, gerencial. Porque me llama mucho la atención, Fidel, cuando tú dices y preguntas si hay soluciones para revertir esta crítica situación. Por supuesto que sí. Y lo decimos aquí en el eslogan del programa, es cuestión de inteligencia, es cuestión de conciencia y sobre todo de tener visión de futuro, pero canalizada esa visión a futuro que esté muy, muy embargada en cuanto a niveles de cada vez adquirir y lograr niveles de desarrollo, de crecimiento y desarrollo, porque no puede haber crecimiento económico sin desarrollo económico, y esos niveles que se vayan incrementando de bienestar, de progreso de todo orden, no solamente económico, material, y ese sí es la verdadera felicidad, ese sentir, esa satisfacción en cuanto a vivir en un bienestar económico, material, social, psíquico, cognitivo. Es eso, es apuntar. Es una cuestión de inteligencia, de conciencia y de ir disminuyendo esos egoísmos tan particulares que han predominado en la toma de decisiones por parte de los gestores y de los representantes del Ejecutivo Nacional. Así es. David. Esa es una realidad. Primero necesitamos un gobierno que tome decisiones correctas. Y eso implica preparación. Necesitamos cambiar el gobierno, el modelo. El modelo. Sí. La política económica. Eso obliga a un cambio político previo que es necesario que ocurra. Bueno, amigos, bien candente estuvo el tema hoy. Yo tengo las manos calientes, no sé ustedes. No falta tiempo todavía. Efectivamente. Concluimos por hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la semana como acostumbramos, el jueves y viernes en este horario. David, muchísimas gracias. Muy interesante, creo yo. Igualmente. El tema que hemos conversado. Bueno, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Y ya saben, debemos tener muy presente y cada vez más el compartir el protagonismo que tiene la economía, pero con inteligencia. A todos ustedes, feliz tarde, buen provecho.